Hay gestos cotidianos que repetimos sin pensar. Marcar la hora en el reloj, revisar el GPS antes de salir, guardar alimentos en conserva, abrir un mapa en el celular. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen estos hábitos? ¿Qué historia olvidada habita detrás de acciones tan comunes? Lo que hoy damos por sentado fue alguna vez un acto de valentía, una chispa de ingenio en medio del mar, un susurro de necesidad grabado con salitre en la madera de un navío, porque todo comenzó con ellos, con hombres sucios de mar, con los ojos gastados por el horizonte, con la vida medida en días de tormenta y noches de estrellas ocultas. Todo comenzó en la era de las grandes navegaciones. Imaginen la escena. Una embarcación de madera cruje bajo el peso del océano Atlántico. El cielo está encapotado. No hay sol, no hay tierra a la vista, solo la inmensidad. Y sin embargo, siguen adelante. ¿Cómo? Una aguja de hierro baila sobre una carta de papel encerado. Es la brújula, herencia de sabiduría china, refinada por manos ibéricas. No fue inventada en Europa, pero fue allí, en esas carabelas, donde se convirtió en símbolo de orientación y fe. En un mundo sin GPS, esa aguja era esperanza pura, una tecnología sencilla, sí, pero revolucionaria, porque permitía avanzar sin ver, confiar sin certeza, y eso es navegar. Pero la brújula no estaba sola. A su lado, otra maravilla silenciosa ganaba forma: los mapas portulanos, dibujos meticulosos, tejidos con líneas de viento, estrellas y relatos de hombres que vivieron para contarlos. No eran mapas decorativos, eran herramientas de supervivencia. Cada viaje, cada costa descubierta, cada arrecife temido, se sumaba a esa cartografía viva, una especie de memoria colectiva del mar, un antecesor del Google Maps que hoy consultamos para ir al supermercado, pero que entonces servía para no morir encallado en lo desconocido. Y en el corazón de esta epopeya, la carabela, liviana, veloz, audaz, con sus velas triangulares, capaces de domar el viento desde cualquier dirección, se convirtió en la lanza de los descubrimientos. No fue solo un barco, fue una revolución naval. Con ella se podía remontar ríos, esquivar escollos, acariciar costas traicioneras. Si la brújula era la fe, la carabela era la acción. Sin ella los mapas quedarían mudos y los sueños de ultramar jamás hubieran zarpado. Pero no bastaba con flotar. Había que vivir a bordo. Y allí, debajo de la cubierta, otra innovación nacía sin alardes: los múltiples compartimientos. Cada sección del navío tenía un propósito. Alimentos, armas, agua dulce, pasajeros, todo tenía su lugar. Era una arquitectura funcional, pensada para durar, para resistir. Y esa idea, la de compartimentar, no quedó anclada en los galeones. Vive hoy en submarinos, aviones, estaciones espaciales. Cuando subes a un avión y ves cabinas separadas, zonas técnicas, compartimientos de emergencia, estás viendo un eco del pasado colonial, un legado de madera, sal y diseño, y aún hay más. Porque en medio de esa travesía interminable surgió otra necesidad vital: saber la hora. No para llegar a tiempo a una reunión, sino para sobrevivir, para calcular la longitud en el mar. Los relojes solares y las ampollas de arena fueron los primeros intentos, pero no bastaban. El vaivén del océano exigía precisión. Así nació, siglos después, el cronómetro marino. Pero fue en aquellas primeras travesías donde germinó la urgencia. Sin saberlo, esos marineros encendieron la chispa de lo que hoy rige nuestras vidas: la hora civil, los relojes digitales, los cronómetros deportivos. Todo nació allí, entre olas y latidos. Pero, ¿qué sentido tiene saber la hora si cada ciudad marcaba la suya? Durante siglos, el mediodía era cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Simple, pero también caótico.
Lisboa no coincidía con Sevilla, y Sevilla no con Río de Janeiro. Y en medio de ese desconcierto, surgió un dilema que solo la navegación global podía resolver: la hora universal. Los marinos lo sabían. Sin una referencia común, calcular la posición en el mar era una ruleta mortal. Esa necesidad llevó, siglos después, a una decisión histórica: la Conferencia Internacional del Meridiano de 1884. Allí, en una sala iluminada por lámparas de gas y miradas decididas, se estableció un nuevo orden. Greenwich sería el punto cero. El mundo sería dividido en 24 usos horarios. Y por primera vez, el planeta respiraría al mismo ritmo. Hoy, este sistema regula desde trenes bala hasta satélites, desde tu jornada laboral hasta los servidores de Internet. Pero fue una necesidad marítima la que nos empujó a sincronizar el mundo. La vida a bordo, sin embargo, no era solo cálculos e instrumentos. Era hambre. Era la lucha diaria por conservar lo poco que se tenía. En esos confines húmedos y cerrados, nació otra invención discreta pero esencial: las conservas. El bacalao salado, los granos deshidratados, los vegetales en vinagre, no eran delicias. Eran supervivencia. Las técnicas rudimentarias de curado, fermentación y preservación permitieron que un barco cruzara océanos sin morir de escorbuto. Y aunque hoy lo vemos como una tradición culinaria o un pasillo más en el supermercado, cada lata, cada frasco, cada carne seca, es descendiente directo de esa necesidad desesperada de resistir en alta mar. En paralelo, otro hábito surgía en 1900, cubierta, uno silencioso pero trascendental: el diario de a bordo. Cada capitán escribía con detalle obsesivo los vientos del día, el rumbo seguido, las disputas entre marineros, las señales en el cielo. No era solo un registro, era un acto de memoria, un intento de dominar lo incontrolable. Y con esos diarios, no solo se trazaban rutas, se escribía historia. Piensa en la carta de Pero Vaz de Caminha, describiendo el descubrimiento de Brasil, o en los relatos de Antonio Pigafetta, que documentaron la primera vuelta al mundo junto a Magallanes. Esos hombres, sin saberlo, estaban sembrando el germen del método científico, porque cada anotación era un dato, cada dato una prueba, y cada prueba una forma de entender el mundo. Hoy, esa práctica sobrevive en cabinas de aviones, en submarinos nucleares, en misiones a Marte. Todo sigue siendo registrado con precisión milimétrica. Los logs digitales, los informes técnicos, incluso los blogs de viaje, todos son herederos de esa costumbre nacida en la sal y la tinta. Pero volvamos al principio, a ese momento en que el viento sopla sin piedad, las velas crujen y la brújula marca un norte invisible. En ese instante, en ese cruce entre lo tangible y lo incierto, se gestaron muchas de las ideas que hoy definen nuestras vidas. No fueron inventos aislados, fueron respuestas humanas a la necesidad, al miedo, a la posibilidad de ir más allá. Porque en cada fuselaje de avión, en cada aplicación de mapas, en cada reloj digital, vive un eco del mar. Un susurro del pasado que seguimos oyendo, aunque no lo sepamos. Y aún hay más. Porque no todo lo visible era lo más importante. Muchas de las verdaderas revoluciones surgieron en lo invisible, en la manera de pensar el mundo desde el mar. El diseño compartimentado de los barcos, por ejemplo, no solo buscaba eficiencia, buscaba seguridad. Separar alimentos de pólvora, hombres de mercancías, soldados de marineros. Esa lógica, ese orden vital, dio origen a una forma de construir espacios que aún hoy guía la arquitectura naval, la aeronáutica y hasta la organización de estaciones espaciales. Cada cabina de avión, cada módulo de una nave que orbita la Tierra, cada bodega de carga. Todo eso nació allá, en los barcos coloniales del siglo XVI. Y sin embargo, seguimos creyendo que lo moderno nació con los satélites,
que la tecnología empezó con la electricidad, pero la verdad es otra. La verdad es que mucho antes de que el mundo se volviera digital, ya existía una red de ideas, herramientas y saberes navegando por los océanos. Cada tornillo de un buque moderno, cada sistema de navegación aérea, cada paquete entregado justo a tiempo, todo eso lleva en su ADN un legado de velas, astrolabios, maderas curvadas y decisiones tomadas frente a la incertidumbre. Es irónico. Hoy confiamos en el GPS sin dudar, pero ignoramos que fue gracias a una brújula rudimentaria que nuestros antepasados cruzaron continentes. Usamos mapas en el celular, pero olvidamos que hubo un tiempo en que cada línea en un portulano costaba vidas. Miramos la hora cientos de veces al día, sin recordar que medir el tiempo fue una obsesión marítima. Compramos alimentos en conserva como si fueran una banalidad, sin saber que, sin ellos, ningún viaje habría sido posible. Detrás de cada hábito moderno, hay una historia salada, una historia de viento y coraje, de hombres sin nombre que enfrentaron lo imposible para que hoy, siglos después, vivamos rodeados de sus ideas. Invisibles, sí, pero vivas. Y quizás ese sea el mayor legado de la era de las grandes navegaciones. No solo las tierras descubiertas ni las rutas abiertas, sino el nacimiento de un modo de pensar el mundo como un todo conectado, de ver lo desconocido no como amenaza, sino como promesa, de transformar la necesidad en invento, el miedo en mapa, el vacío en viaje. Si esta historia te hizo ver tu reloj, tu comida o tu celular con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos, y en el océano secreto estamos decididos a revelarlos.